Voy a pedirle a mi hermano Dante si puede, por favor, hacer una oración de presentación en esta mañana. ¿Cómo no? ¿No? Muy bien, vamos a orar. ¿Así? Los invito. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te doy muchísimas gracias por este momento. Gracias por este nuevo día que nos has permitido vivir. Gracias por tu fidelidad, por tu compañía, por tu asistencia durante esta noche. Gracias, Señor, porque el milagro de la vida en nosotros las podemos experimentar nuevamente cuando despertamos y vemos nuestra realidad, y también nos permites tener vida, tener salud, para poder continuar nuestra vida en este día con nuestros quehaceres y en este momento, Señor, así con esta clase. Te pido, Señor, tu dirección a través de tu Santo Espíritu para que podamos estar recepcionando lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo, pero, Señor, una dirección especial sobre nuestra hermana Jocabet, que tu bendición esté con ella, con la sabiduría, para que ella pueda estar enseñándonos. También extiende la bendición hacia su vida, hacia su familia, Señor, para que ella siempre pueda estar con bien, con paz y con armonía. También pido, Señor, por todos los estudiantes de este curso que están presentes, pero los que no también están presentes, Señor Dios. Nos acordamos en especial, Señor, por nuestra hermana Esmeralda, que está pasando por situaciones difíciles de su salud. Ayúdala, Señor, bendícela, acompáñala, Padre, para que ella pueda mejorarse por completo. Te lo pedimos, te lo rogamos, confiándolo en el nombre de tu Hijo Jesús, ese nombre que tiene poder, autoridad, para hacer todo lo que por ahí la ciencia, la humanidad no lo puede hacer, pero, Señor, confiamos en eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Dante. Gracias por esta bella oración y Dios bendiga a nuestra hermana Esmeralda. Dios la bendiga en esta situación que está pasando estos momentos. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar en esta mañana. Bienvenidas, hermanas, hermanos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra clase de ética cristiana este día martes 23 de agosto. Les comento que ayer lunes, mi esposo y yo cumplimos 46 años de casados. Así que pues gracias a Dios que nos regala la vida, la oportunidad, el privilegio. Gracias a Dios por el aguante de mi esposo que ha tenido... Él se llama Álvaro, es un pastor de la iglesia y pues gracias a Dios, el Señor me ha regalado un buen marido y tengo esa gratitud en esta mañana. Y bueno, pues vamos a esta quinta clase de ética cristiana, vamos a ver qué trae para nosotros. Voy a hacer un pequeño resumen para irnos conectando. Miren, hemos estado hablando acerca del razonamiento moral. El razonamiento moral es un proceso que dura toda la vida. No hay que, pues yo ya cumplí 40 años de casada, ahora sí, ya hasta aquí llegué y yo voy a dictar ahora las normas y yo ya lo sé todo. No, nada de eso, hermanos. Dura toda la vida. Y hay 3 tipos de razonamiento moral. Estos tipos de razonamiento son instrumentos, o son de alguna manera caminos que nos ayudan a hacer un análisis ético. Explican por qué las personas llegan a distintas conclusiones morales frente a un mismo hecho. Son las formas que llegan, los caminos que toman las personas para llegar a ciertas conclusiones éticas. El primer tipo es el consecuencialista. Está orientado hacia los fines o las consecuencias. También se le llama el método
teleológico, porque se enfoca en los fines, en las consecuencias, es el que mira hacia dónde quiere llegar, cuál es la meta que persigue, cuál es el fin. Ese es el tipo consecuencialista. El segundo tipo de razonamiento moral es el no consecuencialista. Este se enfoca en los deberes, en las obligaciones. No le importan las consecuencias. Se le llama el modelo deontológico. Se enfoca en las formas, no en los fines. Entonces, ya tenemos el consecuencialista que se enfoca en los fines, el no consecuencialista que se enfoca en las formas. Aquí en el modelo no consecuencialista se habla mucho de las reglas. Las reglas es uno de los problemas más discutidos en la ética. Difícilmente podemos desprendernos de las reglas. Cuando nos apegamos demasiado a las reglas, caemos en situaciones denominadas como absolutismo o legalismo. La persona aferrada a las reglas o a la ley se preocupa más por el cumplimiento de la regla que por su relación inmediata con otras personas. Esto se da dentro del modelo no consecuencialista. Se enfoca en los deberes, en las obligaciones, está enfocado en el cumplimiento de las reglas. Se aferra a las reglas o a la ley y se preocupa más por eso que por relacionarse con los demás. Eso es dentro del modelo no consecuencialista. Y el tercer tipo de razonamiento moral es el tipo contextualista. Le interesa más el momento histórico que se está viviendo. Tiene que ver con relaciones, con fusiones, más que con normas y con reglas. Es un modelo relativista. Este modelo puede admitir todo, dando así poca orientación frente a la realidad. Representa también a veces pues una falta de leyes o de normas y se enfatiza más en las personas y en las relaciones. Todo es relativo, todo es relativo. Les comentaba una frase que decía, en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. O sea, es el tipo contextualista, le interesa mucho el contexto, la realidad que se está viviendo. Bueno, esos son los tres tipos de razonamiento. Y hablamos también de elementos formales que hay en la ética. Elementos formales. Mencionamos la razón y la afectividad del afecto. Son elementos formales de la ética. La ética en sí se menciona como la unión de la razón y de la afectividad, la razón y la compasión. Van unidos estos dos elementos, razón y compasión. Es la unidad entre, de alguna manera, la teoría y la práctica. Siempre van juntas. No puede estar la razón sola, no puede estar la afectividad sola, ya que serían conceptos incompletos de la moral. La ética necesita el pensar crítico, pero también necesita el sentimiento para responder con compasión, con empatía, con misericordia. Y pudiéramos decir que emocionalismo ético, de alguna manera sin razón. Por ejemplo, la ética sin razón nos lleva a un emocionalismo, pero una ética, un legalismo, una ética sin razón es emocionalismo, pero una ética con pura razón sería legalismo. Entonces, la ética, si nos enfocamos
al lado de la razón es legalismo. Y si nos enfocamos al lado de las emociones sería un emocionalismo. Por eso en la ética se reúnen la emoción, pero también la razón. Y las dos van combinadas. No podemos hacer separadas porque nos iríamos al emocionalismo o al legalismo. La razón y la afectividad van unidas, se necesitan una a la otra, no pueden estar separadas. En la ética cristiana, la compasión es una dimensión constitutiva de las ideas bíblicas acerca de Dios y del actuar de Jesús. La compasión y la empatía son una columna vertebral en la ética, en la experiencia cristiana. Por ejemplo, estos bíblicos, hablando de esta ética cristiana y cómo la dimensión importante de la compasión la compasión toma un papel importante en esta ética cristiana. Vemos en los relatos, por ejemplo, cuando Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, cómo la compasión toma una dimensión fundamental dentro de la ética cristiana. En este capítulo 4 vamos a hablar ahora dentro de esta ética que estamos abordando. Y por ejemplo, en la semana pasada estuvimos hablando de la ética, de este razonamiento moral, del discernimiento, pero tuvimos acercamientos sobre la ética de Jesús y hablamos específicamente de Jesús cuando está en la sinagoga y cuando está frente a una mujer encorvada. Vamos a ir acercándonos a esa ética de Jesús, pero en este capítulo 4 vamos a hablar en este concepto general de la ética de un tema bien importante llamado los valores. Vamos a definir, a explicar qué son los valores, el papel que juega dentro del razonamiento moral, esos valores. También vamos a tener un acercamiento al tema denominado crisis de valores y proponer proponer maneras para construir valores. A mí me gustaría escuchar, si alguno de ustedes desea opinar, ¿cuál es su idea acerca de la palabra valor? ¿Qué significa la palabra valor en su vida? La palabra valor. ¿Hay algún valor que rige su vida? ¿Algún valor predominante? ¿Qué significa la palabra valor? Y si tienen algún valor que predomine en su vida que nos pudieran comentar en esta mañana. Valor. ¿Qué significa? Permiso. Adelante, Mari. No sé, desde mi punto de vista, valor por ahí fueron las cosas que en su momento me enseñaron más que nada mis padres, ¿no es cierto? Yo creo que el valor más importante que siempre tengo en cuenta y en el transcurso de mi vida lo tuve en cuenta era el respeto hacia las demás personas. Y creo que eso fue algo que mis papás me inculcaron de chiquito. Creo que por ahí el valor más importante y creo que para mí es el respeto hacia los demás. Muchas gracias, Mario. Qué interesante lo que nos comparte, cómo aprendió a partir seguramente del ejemplo y de la enseñanza de sus padres. Muchas gracias, Mario. ¿Alguna otra persona? Permiso. Adelante, Dante. A mí cuando hablamos de valores, a ver, trato de decir siempre la verdad y si cuando me doy cuenta que me mienten o algo, me duele mucho, ¿no? Me hace un efecto.
Entonces, para mí un valor muy importante es la verdad, ¿no? Donde dice la palabra, tú sí sea sí y tú o no sea no. Que sea directo, ¿no? Que realmente se diga lo que es y punto, ¿no es cierto? Eso me parece algo muy importante para mí, un valor muy importante. Muy bien. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias por compartirlo. Nos deja una gran enseñanza. ¿Alguien más? Hola, pastora. Hola. Hola, Norma. Buen día. Bienvenida. Buen día, buen día. Sí, para mí un gran valor es la integridad. La integridad pasa para todas las áreas de la vida, vamos a decir, espiritual, familiar, económica. Cuando la persona es íntegra, es fácil de trabajar, vamos a decir, te da una facilidad porque sabe que no te va a mentir, no te va a robar, no va a ser falso, no va a ser, va en todas las áreas, ¿no? El cristiano sin integridad es como casi deja de ser cristiano, ¿no? Porque es como si fuera que un cristiano sin integridad es algo que te hace una propaganda en contra de la iglesia, te juega en contra, ¿no? Y así la integridad para mí es muy importante en lo económico, en todo, en todo, en todo. Lo Muchas que yo gracias, entiendo. Norma. De veras, qué interesante lo que dice la integridad, cómo de alguna manera debe definir la vida de un creyente, de un cristiano, de una cristiana. Muy bien, ¿alguien más para finalizar este momento de comentarios? Permiso. Ah, muy bien. Alicia y luego Marianela, con mucho gusto. Adelante, Alicia. Bueno, una de las cosas que ya se fue diciendo, me parece que también tiene que ver es la palabra. Yo le doy valor a la palabra, a la promesa, ¿no? De decir, bueno, no me comprometo con tal cosa y con valor, a pesar de las consecuencias, lo cumplo. Y eso espero también del otro, ¿no? Hacia mí. Me parece que es algo muy importante cuando uno dice, bueno, yo me comprometo y doy mi valor a tal cosa, a tal, no sé, a tal consecuencia, lo que sea, no me sale ahora bien la palabra, pero sí, me enfoco en eso, en darle el valor y la prioridad a esa promesa que yo le hago a una persona. Muchas gracias, Alicia. Qué interesante, ¿verdad? Porque alguien dijo, las palabras se las lleva el viento. Nada, ningún viento se las lleva. Se quedan, marcan de alguna manera un canon, dicen un sí, dicen un no y comprometen a quien las está diciendo. Gracias, Alicia. Muchas gracias. ¿Y Marianela? Sí, yo cuando pienso en la palabra valor, me viene a la mente algo que tiene un gran precio, algo que cuesta conseguirlo, ¿no? Como que es algo que decimos que algo tiene valor cuando nos cuesta mucho obtenerlo, ¿no? Entonces, todos estos principios que hemos visto, que expresaron los hermanos, qué ricos que somos si los tenemos, ¿no? O sea, somos ricos. Y bueno, me viene eso de que, bueno, desde la infancia vamos aprendiendo valores y que los vamos atesorando en nuestra vida para que nos ayude a vivir dentro de la sociedad. Porque si no tenemos valores es imposible poder desarrollarnos como personas. Porque como decía, ¿no?, el hermano de antes, si nos falta la verdad o nos falta la palabra, es como que nos van desechando, ¿no? Porque se dan cuenta de que no somos íntegros, no somos verdaderos. Así que es un montón de cosas, un montón de principios que hacen que nuestra persona sea aceptada. Y bueno, el ejemplo supremo de valores es Jesús, ¿no? Así que bueno, que vayamos atesorando todos esos valores que Jesús nos enseñó y nos ofrece para que seamos personas gratas a los ojos de Dios. Muy bien. Muchas gracias, Marianela. Ha hablado muy interesante, muy completo. Esa serie de principios que le dan valor al ser humano, ¿verdad? Qué bien. Bueno, pues vamos a hablar sobre valores. Fíjense, los valores son la materia prima para las decisiones y posturas éticas
frente a las cuestiones morales que aparecen en la vida cotidiana. Acá en Monterrey, donde yo vivo, se acostumbran mucho las tortillas de harina. Y la materia prima para hacer tortillas de harina, pues es harina de trigo, manteca vegetal, sal, agua caliente. Estamos hablando de las cosas con las que se elaboran las tortillas de harina. La materia prima básicamente es harina y manteca vegetal. Bueno, pues los valores son la materia prima que nosotros tenemos, ¿dónde? En el cerebro, en el corazón, ¿dónde? En nuestros sentimientos, en nuestras ideas. Los valores son esa materia prima que tenemos para decidir y para establecer una postura ética frente a las situaciones de la vida cotidiana. Los valores son ese conjunto de ideas que tenemos para abordar la política, para trabajar, para estudiar, para ser hombres, ser mujeres, ser creyentes, ser parte de una familia, ser parte de una comunidad, cómo respondemos ante los riesgos, ante las crisis, ante las dudas. Los valores son esa materia prima, ese conjunto de pensamientos, de ideas, de sentimientos que tenemos y qué es lo que brota frente a las situaciones de la vida cotidiana. Los valores éticos orientan el discernimiento moral, determinan en gran medida las conclusiones y las decisiones que asumimos. Los estaba escuchando ahorita acerca del respeto, acerca de la integridad, acerca del valor que tenemos como personas, acerca de los principios que nos rigen. Bueno, esos son el conjunto de ideas, ese conjunto de ideas son los valores éticos que orientan, que definen nuestras propias opiniones. Los valores son los pilares de alguna manera que sostienen a una persona. La ética, y fíjense bien, la ética y los valores inician en la época preverbal de la persona. Estamos hablando que inician más o menos a los 10 o 12 meses de vida. Cuando el niño, la niña empiezan a balbucear, a expresar esas primeras palabras, ahí empiezan la ética y los valores. Reflejan experiencias afectivas que marcan toda su vida. Desde ese momento, desde esos 10, 12 meses de vida, cuando se empieza a balbucear, a expresarse esas primeras palabras, a veces sin sentido, a veces el ma, pa, o completamente esas palabras primeras que brotan, de alguna manera, desde allí empieza la formación de valores y ética en las personas. Y esos primeros acercamientos a la ética, inconscientemente, ¿verdad? Sin pensarlo, esos primeros acercamientos a los valores, es un reflejo de las experiencias afectivas que se están viviendo y que marcan toda la vida. Los valores, acerca de los valores, los orígenes y significados no son tan evidentes, no son tan claros, no los tenemos. ¿Cómo se originan? Bueno, no sabemos, ¿verdad? Depende mucho de la formación de la persona, depende mucho del ambiente afectivo en el cual fue creado y depende mucho de la cooperación, del ambiente que vivió en la familia, en su comunidad. Pudiéramos pensar que a veces podría ser esto injusto, porque si la persona no fue creada con suficiente amor o afectividad o cooperación o colaboración, si fue criada en un ambiente rudo,
sin oportunidades, porque unos sí y otros no, ¿verdad? Y no todos tienen las mismas oportunidades, pero bueno, pues estas son algunas teorías que nos comentan los sociólogos, las personas que de alguna manera estudian el comportamiento humano. Pero respecto a esto, decía un maestro de filosofía que también pues era creyente, decía, miren, así es el principio de la vida, así son las oportunidades que tienen las personas, pero dice, son suficientes, dice, por ejemplo, en música solamente hay 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, solamente, son 7 notas, y con esas 7 notas podemos formular una sencilla música como, no sé, do, re, mi, do, re, o sea, algo muy sencillo, como una música muy, ¿qué les diré? Básica. Por ejemplo, acá en México hay una música que le llaman los changuitos, algo muy sencillo que se puede ejecutar en el piano con una sola mano, movimientos do, re, mi, do, mi, así, algo así sencillo. Se puede ejecutar algo muy sencillo o se puede ejecutar toda una novena sinfonía de Beethoven. O sea, no depende del número o de la cantidad de elementos que cuenta la persona. Pueden ser los más básicos. Depende de la creatividad o de lo que se forma. Y eso es, en nuestro caso, lo que hace el Evangelio. El Evangelio potencia todo lo que hay dentro de nosotros, lo potencia. Qué interesante. Aunque una persona haya tenido muchas posibilidades de pequeña o haya tenido pocas posibilidades de pequeña, el Evangelio llega y potencia y de alguna manera nos hace crecer de una manera preciosa. O sea, como el Evangelio, aunque la persona haya tenido pocas posibilidades, el Evangelio nos potencia. Y eso es lo que estábamos precisamente platicando en este aspecto, pues qué injusto, porque si la ética y los valores se forman en esa etapa tan temprana de la vida y como algunos tienen todos los elementos en contra y otros no, y hay mucha carencia, hay muchas limitaciones, y decía el maestro, bueno, así se forman unos y así otros, eso pues ya está fuera de nuestro alcance, fuera del alcance de las personas, pero el Evangelio a todos nos pone en una misma plataforma y nos hace crecer. Bueno, gracias a Dios por esa oportunidad que tenemos ahora con el Evangelio. Estábamos hablando de la ética y los valores, cómo inician en esos primeros 10, 12 meses de vida y son un reflejo de experiencias afectivas que marcan toda la vida. Los seres humanos establecen valores de acuerdo a las interacciones con sus semejantes. Fíjense, los seres humanos establecen valores de acuerdo a las interacciones, a las relaciones con las personas que les rodean. También se establecen valores con las interacciones con la naturaleza y también con los procesos históricos que viven. Entonces, los seres humanos establecen valores por las relaciones que tienen con las personas, por las relaciones que tienen con el medio ambiente y los procesos históricos que viven. Pudiéramos hablar el contexto histórico que está viviendo. Este contexto histórico del siglo XXI o esta época de la tecnología no es la misma que vivieron en 1968, 1970, cuando el hombre llegó a la luna, etcétera. Son procesos históricos diferentes. ¿Qué es un valor? En términos muy generales, es algo que se considera deseable. Mencionaban ustedes esa serie de principios, ¿verdad?
es algo que se considera deseable, que justifica nuestras acciones. Y miren, a mí me gustó esta definición. Los valores es como un horizonte que nos ayuda a organizar la vida. Es un horizonte que tenemos, un marco de referencia donde nos movemos. Entonces, el valor, los valores en términos generales son algo que es deseable, algo que justifica nuestras acciones y es también un horizonte para organizar la vida. Y en el libro que tenemos como bibliografía básica, nos menciona 8 formas para definir un valor, 8 ideas, 8 caminos para tratar de tener acercamientos hacia lo que es un valor. Por ejemplo, dice, un valor es un complejo de ideas, imágenes y símbolos. Porque un valor siempre se relaciona con otro valor, o sea, por eso es un complejo de ideas. Cuando hablamos de un valor, lo relacionamos con otro. Entonces, un valor es un complejo de ideas, imágenes y símbolos. El valor es imposible de definir con exactitud. El valor es imposible de llegar a un acuerdo general. El valor es necesario para vivir correctamente, para vivir de alguna manera dentro de la moral. Y para crecer o para adelantar de manera positiva la vida humana. O sea, un valor nos ayuda a vivir de manera correcta y también un valor nos ayuda a ser mejores personas. Nos adelanta de manera positiva en la vida humana. Un valor funciona como guía, como obligación y como herramienta para forjar la vida. Vean estas ideas, fíjense, como una guía, porque nos va guiando, nos va diciendo cómo. Como un deber, nos va diciendo cómo debemos comportarnos, cómo debemos responder ante situaciones de la vida y también como una herramienta para forjar la vida. Un valor está enraizado en las necesidades físicas, sociales y psíquicas de la persona. Un valor está enraizado en las necesidades físicas, sociales y psíquicas de las personas. Un valor es producido socialmente. Un valor surge a través del trato, de las relaciones, de la interacción con el otro, con él, con ella. Entonces, un valor es producido socialmente. Un valor se incorpora en el universo, en el conjunto de símbolos que tenemos en nuestra vida. Y un valor asume una dimensión trascendente y obligatoria. Llega a ser bien importante, llega a ser fundamental, llega a ser obligatorio en la vida. Entonces, todo eso es lo que nos puede acercar a la idea de un valor. El valor como un complejo de ideas, de imágenes y de símbolos. Un valor se explica con otros valores parecidos. Por ejemplo, la libertad. El valor de la libertad se relaciona con el respeto. Se relaciona con la responsabilidad. Se relaciona también con la tolerancia. Cuando una persona vive el valor de la libertad, también vive el valor del respeto, vive el valor de la responsabilidad. Por eso, un valor se relaciona con otros valores parecidos. El valor de la justicia implica también que la persona viva la equidad. Si es una persona justa, vive la equidad,
vive la igualdad, vive la honestidad. Vean como un valor, cuando se vive un valor, pues se viven a la vez otros valores parecidos. Por eso el valor es un conjunto de ideas, de imágenes y de símbolos. Al mencionar un valor, surgen esa serie de ideas, imágenes, de símbolos que lo representan. Es al mismo tiempo otra serie de valores similares. Difícilmente se podría lograr un acuerdo sobre la definición de un valor o sobre el significado de un valor. En el valor de la justicia, por ejemplo, ¿qué significa para usted la justicia? ¿Qué significa para un europeo la justicia? ¿Qué significa para una persona asiática la justicia? Aunque no todas las personas coincidan en la definición, muchas veces en la misma familia, aunque estemos bajo el mismo techo, la justicia no significa lo mismo para una madre de familia, o para una hija, o para un padre, o para un adolescente, o para un adulto mayor. Aunque no todas las personas coincidan en el significado de la justicia, existe un acuerdo general de que este valor, el valor de la justicia, contribuye de forma positiva a la convivencia humana. Y la gran mayoría, si no es que todos, estamos de acuerdo en que es necesaria la justicia en las relaciones humanas. Aunque no lo definamos de la misma manera, aunque no lo definamos, coincidimos que es importante y que es necesario. Y hay una, pues una historia que nos podría de alguna manera enseñar más sobre esto. Se cuenta que un grupo de hormigas querían definir el concepto de elefante. ¿Qué es elefante? Pues no sabemos. Vamos a definirlo. Entonces, formaron grupos de hormigas y se fueron a tratar de definir el concepto elefante. No sabían qué era, entonces se formaron cuadrillas de hormigas, se formaron equipos de hormigas y se fueron a descubrir, a definir el concepto elefante. Estuvieron trabajando sobre el cuerpo de un elefante, estuvieron haciendo sus investigaciones, sacando las conclusiones, hicieron su trabajo en equipo, dejaron al elefante y se vinieron a una asamblea de hormigas y empezaron allí a tener esas reuniones deliberativas para tratar de definir o de entender el concepto de elefante. Cuando pasó el primer equipo, dijeron, el elefante es algo duro, rígido, algo que de alguna manera no pudimos hacer, fue algo, nos paramos sobre él y era algo áspero, duro, no sentimos nada suave, no fue algo, el elefante es algo rígido y duro. Y claro, pues se estaban refiriendo a las patas del elefante, esa dermis rígida parecida al hueso, ¿verdad? Ellos estaban ahí. Entonces se paró el siguiente equipo de hormigas y dijeron, no. El elefante es algo líquido, acuoso,
húmedo. Y ellos estaban refiriendo a una parte del ojo del elefante. Y luego dijeron, no, no están equivocados. El primer equipo y el segundo están equivocados. El elefante es algo suave, de alguna manera cálido, nos abrazaba, su forma de ser, y se estaban refiriendo a la parte central del elefante, a la parte suave que está entre las patas, ¿verdad? Esa parte suave, es cálida que se siente. Entonces, y dijeron, no, dice, el elefante es algo flexible, se puede doblar, velloso, y se estaba refiriendo a una parte de la oreja. Vean, como todos los equipos tenían razón, todos los equipos contenían parte de la verdad. Así es cuando nosotros queremos definir algo. Lo vemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra idea, desde nuestra realidad histórica, desde nuestro contexto. Decía alguien, el valor lo define desde lo que le enseñaron sus padres, desde cómo lo vivió en la infancia. Entonces, regresando al valor de la justicia, traté de explicarlo a través de esta historia de entendiendo el concepto de lo que es un elefante. En el valor de la justicia, aunque no todos coincidan en su definición, existe un acuerdo general de que este valor contribuye de forma positiva a la convivencia humana. Y entendemos que es completamente necesaria la justicia en nuestro trato hacia los demás. Aunque haya definiciones confusas, un valor tiene poder. Se concibe como algo que orienta o guía la vida y es útil para la construcción social. Por eso, los valores están enraizados en las necesidades de la vida. Los valores son producto de la sociedad y la cultura. El valor se hace realidad bajo situaciones concretas. Los valores se dan por y para el ser humano. Los valores se dan por el ser humano y para el ser humano. Se concretizan de acuerdo con las formas que adopta la existencia de hombres y mujeres como seres históricos y como seres sociales. Los valores surgen en las relaciones con los seres humanos, se concretizan, se hacen una realidad de acuerdo a las formas que adopta la existencia en el contexto histórico, social que se está viviendo. La realidad que vive una persona en un régimen totalitario, en un régimen absolutista, es diferente a la realidad histórica que vive una persona que conoce sus derechos humanos y que puede ejercerlos con toda libertad. El que puede expresarse libremente contra el que no puede expresarse libremente, que tiene muchas cortapisas, que tiene muchas limitaciones. Entonces, los valores se dan por y para el ser humano y se concretan o se hacen reales de acuerdo a la realidad histórico-social que viven las personas. Si bien los valores tienen su origen en la historia, fíjense, si bien los valores tienen su origen en la historia, asumen un carácter trascendental y universal como parte integral del desarrollo de una comunidad.
Los valores tienen su origen en la historia, pero se van haciendo trascendentales, se van haciendo fundamentales de acuerdo a la realidad, a lo que está viviendo toda una comunidad. ¿Se están perdiendo los valores en la actualidad? ¿Se están perdiendo? ¿Hay crisis de valores? Miren, los valores son el núcleo de la vida social. Piensen en su familia. ¿Cuáles son los valores que hay en su familia? Seguramente hay principios que rigen su familia. Bueno, piensen cuáles son esos. ¿Cuáles son los valores que hay en la comunidad donde viven? ¿Cuáles son los valores que hay en la iglesia donde se reúnen o en el país? Los valores son el núcleo de la vida social. Ellos, ese conjunto de valores, fundamentan las normas sociales. Si no hay valores, no hay conducta social. Imaginemos una familia sin respeto, una familia sin libertad, una comunidad sin responsabilidad. Si no hay valores, no hay conducta social. Si no hay valores, la sociedad se fragmenta, se divide, se resquebraja completamente, se disuelve. En el núcleo de cualquier estructura debe haber valores. No vayamos lejos. Nosotros, dentro, internamente tenemos una serie de valores que rigen nuestra vida. Hay una serie de valores que motivan mi conducta, me van marcando mi manera de ser, me van guiando. Dentro de la persona hay valores, dentro de la familia, dentro de cualquier grupo social hay una serie de valores. Si no hay valores, no hay conducta social. Si no hay valores, la sociedad se fragmenta, se disuelve. En el núcleo de cualquier estructura hay un conjunto de valores. Entonces, ¿se están perdiendo los valores? No es pérdida de valores, no es pérdida porque tiene que haber esos valores. Es de alguna manera lo que nos han mantenido hasta el día de hoy como sociedad, como familia, como iglesia. No hay pérdida de valores, sino es una crisis, es cierto. No diríamos que se están perdiendo, sino que se están reformulando. En esta crisis, bueno, la crisis de alguna manera es crecimiento y las crisis no siempre son negativas. Las crisis también abren posibilidades nuevas para crecer. Las crisis, aunque a veces pudiéramos sentir miedo a las crisis, también las crisis nos abren oportunidades para cambiar y para mejorar. O sea que lo que algunos dijeran como pérdida de valores, pudiéramos más bien mencionarlo como una crisis, pero no necesariamente las crisis son malas. Nos ayuda a adaptarnos a las nuevas realidades que estamos viviendo.
La crisis de valores está ligada a la cambiante situación histórica que estamos viviendo. Ahorita estamos en el 2022. No es lo mismo lo que estamos viviendo ahora. Bueno, no es lo mismo a lo que vivimos ayer, para empezar. Menos a lo que vivimos hace 10, 20 o 50 o 70 años. Por ejemplo, la América Latina de hace 50 o 60 años era otra a lo que es en la actualidad. Gran parte de los países de América Latina de hace 50 o 60 años vivían en ambientes rurales. Muchos de los países vivían en ambientes rurales. Con el paso del tiempo, llegaron las reformas agrarias que de alguna manera modificaron el contexto histórico del campo. Entonces, esas reformas agrarias, esas nuevas estructuras, formas de gobierno, formas de relacionarse a las personas que hubo en cada país, la modernización, de zonas rurales a zonas urbanas en tan corto tiempo, originó una seria crisis social, aguda en algunos casos. Entonces, esta pérdida de valores, así entre comillas, se debe más bien a esta crisis producida por la transición de zonas rurales a zonas urbanas. Es una crisis que surgió por la transición de un mundo a otro mundo. Los valores rurales del pasado que se enfatizaban en las relaciones personales, esas relaciones primarias cara a cara, donde nos veíamos todas y todos, donde había obligaciones mutuas, había reciprocidad, solidaridad. La cultura era muy homogénea, muy parecida. En el ambiente, en este ambiente rural, en este ambiente que primaba en esas comunidades de hace 50, 60 años. Cada persona tenía su lugar. Cada persona era reconocida por su lugar de nacimiento. Tenía una identidad propia. El mercado era central en la vida. Era un mercado cerrado, pudiéramos decir, basado en el intercambio entre iguales. Personas que hablaban igual, que eran de la misma zona, que eran conocidos. Era el intercambio de bienes entre ellos mismos. Todo eso le daba vida, le daba sentido a ese ambiente rural, a ese ambiente cara a cara, a ese ambiente que se vivía hace 50 o 60 años en muchos países de América Latina. Y todo esto influía definitivamente en las relaciones que había, pues, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Ese ambiente tan personal, tan propio, entre conocidos, donde se le daba mucha importancia al lugar donde uno nacía, a la familia de la que procedía. El intercambio era entre conocidos, entre iguales.
el mercado era parte central de la vida, pero un mercado cerrado. Pues de alguna manera era lo que le daba forma a esa historia de hace 50, 60 años. Y para muchas personas existe nostalgia sobre ese pasado. Se idealiza ese pasado. Cuando se habla de la pérdida de valores, en gran medida se refiere a esos valores que se vivían hace 50 o 60 años. Ese trato tan personal, donde se identificaban unos a otros por el ambiente donde vivían, por el lugar, se identificaban por la manera de hablar, por la forma de vestir, se sentían parte de una familia porque eran de una ciudad que era muy apegada a sus principios, a sus tradiciones. Entonces se sentían parte de esa comunidad y eso les daba valor como personas históricas. Ese contexto los potencializaba. Pero entonces se recuerda todo ese pasado. Y cuando se habla de esa pérdida de valores, más bien se alude o se refiere a esos valores que se vivían en su comunidad, en su familia, en ese pasado, pues que ahora ya no puede ser el mismo. Por ejemplo, un estudiante relató de esta manera la consternación de sus padres. Y se los voy a leer tal como está la historia. Dice, años atrás, mis padres habían sido peones en una hacienda cafetalera. Consideraban que el patrón era muy bueno, puesto que siempre les daba regalos y cuando estaban enfermos, les pagaba el médico. Esto es lo que está relatando el estudiante, porque sus padres están consternados, están tristes por lo que está pasando ahora. Ellos dicen, cuando tenían necesidades, el patrón les ayudaba. Nos quería mucho, decían. Sin embargo, hoy todo es diferente. Hoy, dicen los padres, todo está basado en el salario. El patrón ya no se interesa por los trabajadores. Los padres de este joven lamentaban la pérdida de los valores. Lamentaban la pérdida de la relación personal. Lamentaban que ya no había solidaridad, que ya no había esa reciprocidad, que ya no había ese compromiso mutuo, que el mundo había cambiado rápidamente. Eso es lo que mencionaban estos padres. Para ellos, el pasado se les hacía un mundo ideal donde el patrón pues los apoyaba, les daba sus regalos, se interesaba en ellos. Y ahora no, decía, se perdió todo eso, se perdieron los valores. En el mundo urbanizado e industrializado se valoran las relaciones impersonales y secundarias. El individualismo y la autonomía personal, la emancipación son nuevas ideas. Ahora la sociedad es pluralista. Ahora la sociedad se rige por la economía, por la política. Ahora el mercado es abierto. Antes era cerrado, entre iguales. Ahora es entre desiguales y desconocidos. Los antiguos valores rurales ya no funcionan en el nuevo mundo urbano, en el nuevo mundo, pudiéramos decir en un término político, neoliberal. Bueno, los dejo con estas dos ideas. El mundo de los 60, de hace 50, 60 años, el mundo de 1970 en América Latina
y el mundo que estamos viviendo en este tiempo. Los dejo. Vamos a seguir reflexionando con esto. Vamos a tener un receso. Nos vemos a las 10:13 minutos. A las 10:13. Un descanso.